Hay cosas que no puedes explicar, sombras que se mueven solas, susurros en medio de la noche, miradas que se sienten aunque estés solo. Si alguna vez sentiste miedo sin saber por qué, este canal es para ti. Bienvenidos a Gritos del Misterio, donde el terror susurra tu nombre. En la vasta oscuridad de los caminos, hay nombres que no se pronuncian sin respeto. El charro negro y el sombrerón. Ambos, figuras de la oscuridad, aparecen cuando la fe se quiebra, cuando la codicia y el miedo se entrelazan. Elegante, imponente y maldito. El charro negro ha sido visto en campos, patios y carreteras siempre al acecho, siempre al margen de lo real. Hoy conoceremos su origen, el porqué de su maldición, y la historia real de un hombre que se topó con él en su propia casa. La leyenda del charro negro tiene raíces antiguas, profundamente ligadas a la cultura mexicana y a la figura del jinete tradicional. Se dice que fue un hombre ambicioso, que a pesar de trabajar incansablemente con sus manos la tierra, no lograba alcanzar las riquezas que anhelaba desesperadamente. Tras la muerte de sus padres, su pobreza se acentuó, y su ambición se desbordó aún más. Era tanta su desesperación que invocó al diablo para rogarle por fortuna y poder. El diablo leyó en los ojos y el alma del hombre lo grande que era su ambición, y lo presa fácil que sería, le ofreció una fortuna inimaginable, una cantidad de dinero que sobrepasaba cualquier sueño de riqueza. Sin embargo, como era de esperar, el trato tenía un precio, su alma. La petición fue aceptada. Y a partir de ahí, el charro negro se metió de lleno en una vida de lujos, rodeado de vinos de primera, mujeres que te dejaban sin palabras y apostando a lo grande sin sentir ni un poquito de remordimiento. Al paso de los años envejeció y desesperado por escapar de su destino, el charro intentó esconderse de la mirada del diablo. Una mañana, antes del amanecer se guardó una bolsa con monedas de oro y montó a su fiel caballo y cabalgó a todo galope para evitar el encuentro con Lucifer. Pero este no estaba dispuesto a dejarlo escapar, apareció frente al jinete y su caballo. El diablo lo condenó a cobrar las deudas de aquellos que le debían. Si cumples bien tu labor, permitiré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que llevas, tome tu lugar. Así la historia del charro negro narra cómo su alma quedó condenada a vagar eternamente, buscando otras almas que acepten su oro y continúen con su condena. Por eso, el charro negro aparece solo en ciertos lugares. Caminos rurales, cruces de senderos. Y a veces, incluso en patios y casas de quienes ya han sido marcados. Se le describe como un hombre alto, vestido con un traje de charro completamente negro, bordado con plata o hilo oscuro. A menudo monta un caballo igual de negro, de ojos brillantes como carbón encendido. Lo más aterrador, son sus ojos rojos, como brasas vivas. Puede parecer amable, incluso educado. Pero detrás de su sonrisa, hay una trampa. Suele ofrecer riquezas o favores. Pero aceptar cualquier cosa de él es firmar un pacto del que nadie sale ileso. El charro negro ha sido visto en diferentes estados de México, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Oaxaca. En algunos casos, se le ve cabalgando entre la neblina. En otros, simplemente esperando junto a una cerca o una vereda, como si supiera que alguien va a pasar. Algunos testigos aseguran que les ofreció monedas de oro. Otros dicen que solo lo vieron de pie, sin moverse, pero que no pudieron mirar hacia otro lado. En todos los relatos, hay una sensación común. El aire se vuelve pesado, el silencio se impone, y el miedo es casi físico. Esta es la historia de Julián, un hombre originario de Tlaxcala. Tenía 29 años cuando vivió lo que aún no puede explicar. Lo escuchamos en sus propias palabras. Fue una noche que no voy a olvidar. Yo venía de un concierto en el centro, ya eran como la 1 de la mañana. Me bajé del taxi y caminé los últimos metros hasta mi casa. Decidí entrar por el patio que hay detrás de mi casa para acceder por la cocina, y así no despertar a mi familia. Todo estaba tranquilo. Pero cuando estaba sacando las llaves para abrir la puerta de la cocina, vi de reojo una figura. Sentí como si alguien me estuviera viendo, y cuando volteé hacia el patio, ahí estaba. Era un hombre alto, completamente vestido de negro. Tenía sombrero, pero aún así, podía ver que sus ojos eran rojos. Rojos, como si le brillaran desde dentro. No se movía. Solo me miraba, y sonreía. Pero no era una sonrisa normal. No me pude mover por varios segundos. Luego parpadeé, y ya no estaba. Revisé todo el patio, lo alumbré con el celular.
Nada. Pero el aire seguía helado. Desde entonces, si ya es de noche, siempre entro por la puerta principal. Nunca más por el patio. Porque el charro negro nunca olvida. Para algunos, el charro negro es solo un mito. Para otros, es una advertencia con nombre y rostro. Lo que es cierto es que su figura ha perdurado durante siglos, adaptándose, apareciendo y desapareciendo justo cuando crees que solo fue tu imaginación. Pero si alguna vez, caminando de noche, sientes que alguien te observa, y al voltear ves a un hombre de charro negro, con ojos encendidos, recuerda esto: no aceptes nada, no le hables, y sobre todo, no te detengas, porque el charro negro nunca olvida. El sombrerón, otra ánima que cabalga por los pueblos de Latinoamérica desde el fondo de nuestras peores pesadillas. En los caminos rurales y pueblos de Colombia, sobre todo durante las noches oscuras y silenciosas, muchos aseguran haber visto pasar a una figura escalofriante, el sombrerón. Esta es una de las leyendas más conocidas del folclore colombiano y se ha transmitido de generación en generación como advertencia para quienes se portan mal o se aventuran solos por la noche. Pero, ¿quién es el sombrerón? El sombrerón es un personaje misterioso que siempre lleva puesto un sombrero negro enorme, tan grande que le cubre toda la cara. Nadie ha podido verle el rostro, lo cual aumenta el miedo que provoca. Va vestido completamente de negro, con botas brillantes y a veces se le oye el sonido de sus espuelas al caminar. A menudo aparece montado en un caballo negro o en una mula, y se le asocia con la oscuridad, el misterio y lo sobrenatural. La leyenda dice que el sombrerón aparece para castigar a quienes actúan mal. Hombres mujeriegos, borrachos escandalosos, gente que maltrata animales o abusa de los demás. No siempre ataca, pero asusta para dar una lección. A veces deja a las personas tan espantadas que cambian su comportamiento para siempre. Muchos aseguran que antes de verlo, se siente una brisa helada o se oye el trote de un caballo que se acerca por detrás. Luego aparece esa figura oscura, alta, con un sombrero gigante. Algunos se desmayan del susto, otros salen corriendo sin mirar atrás. Esta es la historia de Cecilia. Le sucedió a las afueras de Turbaco, un municipio de Colombia. Pedaleaba mi bicicleta de regreso a mi casa. Era tarde, pasaban de las 10 de la noche. Había poca luz, solo el faro de mi bici y una luminaria en la carretera alumbraban el camino. De repente sentí un frío que recorría mi espalda y a lo lejos del camino vi que un hombre a caballo que se aproximaba. De reojo vi a un jinete que venía a trote, tranquilo, y a medida que se acercaba me llamó mi atención que una sombra le cubría el rostro. No vi con claridad que se trataba de un sombrero enorme hasta que lo tuve de frente. Tuve que inclinar suavemente el manubrio hacia la derecha, anticipando que si no lo hacía chocaría con él. Al pasar a un lado el hombre ni siquiera me miró, iba con la mirada fija al frente. Alcancé a ver debajo del sombrero su mirada vacía y un rostro serio. Fue todo muy tétrico, además de que justo cuando él y su caballo pasaron, un viento enfrió mi cara. Volteé hacia atrás para mirar otra vez a esta persona y lo aterrador fue que ya no estaba. En cuestión de segundos aquel jinete había desaparecido. Esa es mi historia. Se cree que si alguien intenta hablar al sombrerón, él no responde, solo se queda quieto, mirándolos desde debajo de su sombrero. Así que ya sabes, si algún día caminas solo de noche por el campo y escuchas el trote de un caballo o el sonido de unas espuelas, mejor apura el paso, que el charro negro o el sombrerón podrían estar entre las sombras. Si esta historia te hizo mirar 2 veces a la oscuridad, imagina lo que viene. Suscríbete, deja tu like y comparte este video con quien no crea aún. ¿Tienes una historia real de terror? Escríbela en los comentarios. Podrías escucharla aquí, en Gritos del Misterio, donde el miedo tiene voz.